que van ingresando a clase para poder empezar la tercera y última sesión. Entiendo que ya los exámenes del primer parcial se nos están aproximando, ¿no? Sí, doctor. Creo que de usted es el primer examen, el Creo que es la 13. próxima semana. No, de aquí a, o sea, de este lunes que viene nos queda y el próximo. Eso quería preguntarle si nos podría hacer este lunes que viene una retroalimentación, porque como solo tenemos lunes, este lunes es 6 todavía. El 13 empezamos, doctor. Ah, sí. Creo que con usted empezamos. Ahorita sí, es nuestro primer examen. Entonces les voy a subir en el transcurso de la semana un trabajo práctico o en todo caso un repaso, no, un trabajo práctico. Para que podamos, y claro, podemos establecer el primer periodo del lunes, el avance, o dependiendo de la cantidad de temas, podemos establecer la clase de retroalimentación de todos los temas que vamos a tomar en cuenta para el primer parcial. Así nos nivelamos todos aquellos que han ingresado con inscripción tardía, ¿cierto? Sí, sería Ya. bueno, doctor. Sí, estoy revisando el cronograma que nos han pasado y les aviso mediante el grupo de WhatsApp, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Bien. Así todos nos nivelamos y no va a haber pretexto para Y doctor, a ver si nos manda ya nomás el trabajito para que no estemos atareados. ya, se los voy Por a favor. pasar. Se los voy a Doctor, pasar. una preguntita. Se estaba rumorando que los exámenes finales van a ser presenciales, sí o sí. ¿Es cierto, doctor? Ah, no me digan, no, no he escuchado nada. No. Los rumores son de fuente fidedigna, De la universidad. Sí, doctor, son de fuente fidedigna. que los exámenes finales, Van a Van a ser ser presenciales. presenciales. no he escuchado la verdad, pero ¿qué dicen ustedes? Sería lindo, doctor. Sería bueno que demos los exámenes finales, por lo menos presenciales. Pero dice que se va a venir la cuarta ola, ¿no, doctor? Yo creo que sí. La gente ya se está descontrolando. Hace rato que se han descontrolado. ¿Cómo? ¿Cómo se Les están dije que se descontrolando, descontrolaron. Luciana? No entiendo. No usan, hay mucha gente que ya no está usando Ya no barbijo. usan barbijo y hay fiestas por todas partes. Ah, sí, eso sí. Las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, es de cada uno, pero lo lindo sería que los irresponsables se enfermen sin contagiar a nadie, ¿no? Pero no ocurre aquello. Pero bueno, sí, sería, dependiendo cómo estén las cosas, sería bueno volver con los exámenes finales, ¿no? Pero veremos qué pasa. Voy a, máximo hasta el jueves voy a subir el trabajo, chicos, si no es mañana en la noche o miércoles en la noche, cosa de que tengan buena holgura, ¿listo? Ahorita Está bien, estoy, doctor. ahorita Gracias. estoy revisando el cronograma que nos han pasado y sí, sí, empiezan conmigo por lo menos, ¿no? Sí, lunes 13. Sí, y martes es 14 feriado. Bien. Bien, ahora continuando un poco con el tema, dado que hemos compartido la lectura del artículo 1009,
vamos a reforzar el tema de la indignidad, porque parte de las causales de indignidad van a constituir también causales de desheredación, ¿no? Vamos a ver este documental que dura más o menos 6 minutos, 7. Voy a compartir el audio del documental. Y para que escuchen el volumen voy a silenciar un poco. Voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor, para que podamos hacer una diferenciación clara entre lo que son las causales de indignidad y lo que son las causales de desheredación en nuestra legislación civil. ¿Ya? Entonces, silencio mi micrófono para que puedan tener acceso al audio. Está bien. Causales de indignidad. A través de la indignidad se priva a una persona de la porción que le corresponde de la herencia cuando ha incurrido en cualquiera de las causales establecidas en el Código Civil. La indignidad es una sanción para el heredero o legatario que ha incurrido en conductas que traen como consecuencia la pérdida del mérito que tienen sobre la herencia o legado. La indignidad puede presentarse tanto en la sucesión testada como en la intestada. ¿Cuándo produce efectos la indignidad sucesoral? La indignidad sucesoral produce efectos cuando se ha declarado judicialmente, es decir, cuando el interesado haya iniciado el proceso para que se declare la indignidad. Las consecuencias de la declaratoria de indignidad son generalmente la privación de la herencia o legado a que se tenía derecho y, si se encontraba en posesión, la restitución. La indignidad sucesoral puede ser saneada cuando hay disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que generaron la indignidad. Diferencia entre dignidad y desheredamiento. El desheredamiento debe estar plasmado específicamente en el testamento la causal por la cual se deshereda, mientras que en la indignidad no es necesario que esté plasmada en el testamento, pues esta solo causa efectos cuando se ha declarado judicialmente a solicitud de los interesados. Horas de seguridad 5 millones. Perro guardián 2 millones. Vigilancia privada 3 millones. Nada de esto sirve cuando el peligro más grande está dentro de tu hogar. Herederos indignos. Matilde, una mujer dedicada a sus 3 hijas, María, Sofía y Diana, vivían con un nivel de vida económicamente muy alto. Llevaban una muy buena relación. En el año 2014 su vida tomó otro rumbo, puesto que Matilde fue diagnosticada con demencia senil, cambiando su vida radicalmente, hasta el punto de depender del cuidado de sus hijas, especialmente el que le brindaba su hija María, ya que sus otras hijas se ocuparon de sus negocios, que en los últimos meses sufrieron muchas pérdidas hasta quedar en la bancarrota. Razón por la cual decidieron pedir ayuda a su íntima amiga Sara, la cual le comentaron su situación y que la única solución viable para ellas en esos momentos era la herencia que su madre les podría dejar. Sara responde que ella conoce 2 métodos muy efectivos. El primero son unas pastillas de Doloflox y el segundo la asfixia para dar fin a la vida de su madre. Sofía y Diana, sorprendidas ante tal propuesta, no podían creer lo que habían escuchado, así que no hicieron ningún comentario al respecto. Transcurridos unos días, al ver que su situación no mejoraba, decidieron tomar en cuenta lo que Sara les había dicho e inician un plan para asesinar a su propia madre. A continuación se avecina una traición imperdonable. Diana y Sofía fueron a la habitación de su madre cuando ésta aún dormía a las 3 de la mañana. Diana tomó una almohada y la presionó contra el rostro de su madre por 2 minutos. Mientras lo hacía, Sofía estaba observando en la puerta de la entrada de la habitación. El 14 de febrero, María llama a emergencias,
ya que su madre no mostraba signos de vida. Los médicos determinaron que su muerte no había sido natural. La policía, tras analizar las pruebas encontradas en la escena del crimen, más el testimonio de Sara, determinó que Sofía y Diana eran las responsables de planear y posteriormente asesinar a su madre, para así poder saldar sus deudas con la herencia que recibiría. En la apertura de la sucesión, María expone que sus hermanas son indignas de suceder según lo estipulado en el artículo 1025 del Código Civil Colombiano, numeral 1, que nos expresa: el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la deja parecer pudiendo salvarla. Segundo caso. Manuel Guevara sufre de demencia senil. Tenía 2 hijas llamadas Lina y Rita Guevara. Lina tenía un nivel de vida muy bueno y con la cual Manuel conservaba una relación muy buena. Rita, la segunda hermana, desaprovechaba su vida despilfarrando todo lo que llegaba a sus manos, como dinero o bienes, entre otros. Su padre le ayudaba económicamente con lo que podía. Con el pasar del tiempo, su enfermedad se fue aseverando completamente, hasta el punto de que su hija Lina se la llevó a vivir a su casa. En cuanto Rita se dio cuenta de que podía sacar provecho y beneficio de la situación, se llevó a su padre de la casa de su hermana, para obtener beneficios que consistieron en sustraer una de sus casas que tenía Manuel en el barrio Melgar, haciendo constar con la existencia de una compraventa por la suma de 2.000 billones. Posteriormente, defraudó una vez más a su padre con otro de sus bienes, una casa ubicada en el barrio Maridías, abusando de la demencia de su padre y obligándolo a firmar. Rita recibía el dinero, pero nunca se lo entregaba a su progenitor. De la misma manera, lo indujo para que le entregue un poder general de la administración de todos sus bienes y los puso en venta. Lina se enteró de estas defraudaciones, por lo que Rita se llevó a su padre secretamente a Lima, Perú, intentando evitar ser descubierta y procesada en Colombia. Por estas razones, Lina solicita que se declare indigna sucesoral a su hermana Rita, en virtud de la causal del artículo 1025, numeral 2, que expresa lo siguiente: el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. También será indigno para suceder a la persona que no denuncie, siendo mayor de edad, sobre el conocimiento de un delito de homicidio que se cometió en contra del causante. Bien. Ok, es bastante... ¿Cómo me escuchan, chicos? Bien, doctor. Ya. Creo que es bastante didáctico el documentalcito, está clarísimo, ¿no? Cuáles son las causales en las que los herederos pueden incurrir para ser excluidos de una sucesión hereditaria. Está claro que hablando de la indignidad debe pasar por un proceso judicial, tiene que ser una autoridad judicial la que determine la declaración de indignidad, ¿sí? Puede ser parte demandante cualquiera de los otros coherederos o el propio causante, el de cuyus, ¿cierto? Y con la declaración judicial de indignidad, se logra pues delegar, excluir, hacer a un lado al heredero que ha sido declarado como tal, ¿ya? Entonces, a esto se va a añadir la desheredación
también como causales de poder excluir a un heredero de la sucesión hereditaria. La desheredación tiene, como todo instituto jurídico, sus antecedentes históricos. Muchos estudiosos establecen que data de una antigüedad ya del Código Hammurabi, allá por los años 2300 a 2000 antes de Cristo, ustedes saben bien, y que estaba regulada como una facultad del padre que estuviera sometido a la confirmación por el juez una vez comprobada la indignidad del heredero, ¿no? Posteriormente esta figura, como generalmente se da, es desarrollada en el derecho romano como tal, ¿cierto? Bien. En un principio, el testador, es decir, quien hace el testamento, tenía que instituir. Instituir quiere decir designar heredero o desheredar expresamente a los herederos, parientes más próximos. ¿Sí? Establecía un derecho de herencia forzosa formal. Posteriormente, con la aparición de la impugnación del testamento, que significa querella in officio, ¿no? Se tenía que dejar a los herederos forzosos una parte de la herencia, ¿sí? Era una especie de herencia forzosa material, de la que solamente podía privárseles por una justa causa de desheredación. Bien, dentro del derecho romano, en un principio, ¿no? Cuando se da las institutas de Justiniano, las novelas y demás, es precisamente que la novela 115 empieza a regular de manera detallada la desheredación con un lineamiento básico, ¿no? Con un lineamiento básico que posteriormente han sido transmitidas o pasadas, codificadas a los códigos civiles. Ahora bien, se va a conceptualizar, se va a definir a la desheredación, ¿no? Como aquella privación de la legítima a quien tiene derecho a ella, cuando incurre en alguna de las causas expresamente previstas por ley, lo que quiere decir que para desheredar, para excluir de la sucesión hereditaria a un heredero, chicos, las causales en las cuales o a las cuales se debe adecuar, ¿sí?, la conducta de estos herederos debe estar expresamente dispuesta en la ley. No podemos iniciar una demanda de indignidad o desheredación si las causales, los casos de procedencia, no se encuentran taxativamente establecidas en la norma y lógicamente expresadas en el testamento. ¿Ok? Bien, y aquí viene el lazo con la indignidad que ustedes acaban de ver un poco y que escuchamos que Jacqueline nos ha leído el artículo 1009. Fíjense, como indigno, excluido de la sucesión hereditaria como indigno. Quien fuera condenado, ojo, cuando habla de condenado ya está hablando de la existencia de una sentencia ejecutoriada condenatoria, ¿cierto? Quien fuera condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al de cuyos, a su cónyuge, a sus ascendientes o descendientes o a uno de cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos. Esta indignidad comprende también al cómplice. 2. El sucesor mayor de edad que habiendo conocido la muerte violenta del de cuyos no hubiera denunciado el hecho a la justicia dentro de los 3 días de haber conocido el caso, a menos que ya hubieran procedido a, en este caso, digamos, a realizar alguna actuación de oficio o por denuncia de otra persona, ¿sí? O si el homicida viene a ser el cónyuge, el ascendiente, el descendiente, hermano o sobrino carnal de quien debía de denunciar. Tercero,
quien había acusado al de cuyos, ojo, acusado al de cuyos, a su cónyuge, ascendiente o descendientes, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos de un delito grave que podría costarles la libertad, que podría costarles la vida, y la acusación sea declarada calumniosa, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas de ese delito, y que lógicamente ese testimonio haya sido declarado falso. Por otro lado, en el numeral 4 dice que el padre que abandone a su hijo menor de edad o lo prostituya o autorice su prostitución, siempre con el debido proceso. O sea, esto hay que tratarlo en estrados judiciales. Y 5, quien con dolo, fraude o violencia ha logrado que el de cuyos, es decir, el causante, otorgue, revoque o cambie el testamento o en su caso ha impedido por todas las formas que se otorgue el testamento. Ahora, lo que acabamos de ver son causales de indignidad, ¿cierto? Veamos ahora cuáles son las causales que la ley establece como desheredación. Los señalados para la exclusión por indignidad en los casos 1 y 3 del artículo 1009. Sí, es lo que les decía. Algunas causales de la indignidad también van a funcionar como causales de desheredación. ¿Ya? 3. Negar sin motivo legítimo la asistencia familiar. Esto quiere decir que es una causal también de desheredación el hecho de que un varón niegue sin motivo sustentado, legítimo, como quieran llamar, la asistencia familiar. ¿Sí? Cuando un obligado se niega a cumplir con sus deberes de padre, también puede constituirse en una causal de desheredación. Bien. Ahora, ¿cuáles son los motivos para desheredar? Acá es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Las causales de desheredación se toman en base al tipo de herederos. Aquí nos está diciendo cuáles son las causales para desheredar a los descendientes, es decir, a los hijos. Los motivos justos por los cuales se puede desheredar a los descendientes son, fíjense, injuriar o infamar al padre o a la madre gravemente o haberles puesto manos violentas. O sea, no pueden injuriar, no pueden calumniar, no pueden infamar al papá o a la mamá, quiere decir, de forma grave, o haberles puesto manos violentas, haberles agredido. 3. Tener acceso carnal con la madrastra o con el padrastro. Causal de desheredación, ¿cierto? Para los descendientes. Ahora, ¿cuáles son los motivos o causales de desheredación para los ascendientes, ¿sí? Y para el cónyuge? 1. Tener acceso carnal con la nuera o el yerno. ¿Sí? Tener acceso carnal con la nuera o el yerno. 2. El señalado para la exclusión por indignidad en el caso 4 del artículo 1009. Está hablando de las causales de indignidad. ¿Sí? ¿Cómo se deshereda? ¿Cómo se deshereda? Podría ser que el testador, a momento de dictar o realizar su testamento, ¿no?, pueda de manera específica nombrar al desheredado, de manera específica, de manera precisa. Y cuando hace aquello, pues debe excepcionalmente imponer, ¿sí?, el motivo justo, con todos los datos
que respalden esto. ¿Dónde se debe formular este proceso de desheredación? Ante un juez en materia civil, ¿cierto? Ante un juez en materia civil. Ahora, cuando ocurren causales de indignidad o desheredación, chicos, la exclusión que se haga del heredero tiene que ser resultado de una sentencia judicial. ¿Sí? Tiene que pasar por manos de la autoridad judicial. La acción judicial de desheredación puede ser iniciada y proseguida hasta su finalización por los herederos o por el albacea. Para eso se designa un albacea. ¿Ya? ¿Y qué es el albacea? ¿Quién podría decirme? ¿Quién es el albacea? ¿Mm? El que cuida los bienes, doctor. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Está bien? ¿Quién más? El que cuida los bienes, el que administra. ¿Sí? El albacea, cuando veamos el tema específico del albacea, viene a ser el ejecutor del testamento. El testador puede dejar a una o más personas, dependiendo de la dimensión de su acervo hereditario, puede dejar a una o más personas para que ejecuten su última voluntad. ¿Sí? Para que hagan cumplir su última voluntad. Para que administren de momento los bienes que ha dejado y ha dispuesto en su testamento y puedan hacer cumplir a rajatabla su última voluntad. ¿Ya? Ese es el albacea. Por eso, la acción de desheredación, dice, debe ser iniciada y proseguida hasta su terminación por los herederos, ¿no? Por quienes han visto que ha existido causales de indignidad o desheredación, o en su caso por el albacea. Ahora, la acción para desheredar, la acción judicial lógicamente, para desheredar o declarar indigno, pero con el mismo efecto, ¿no? Dejarles fuera de la sucesión hereditaria, tiene 2 años antes de que caduque. 2 años para poder promover esta acción de desheredación. A veces se da entre herederos, por lo general se da entre herederos, ¿por qué? Porque algunos de los herederos ven la forma en la que trata a sus papás. Ven la forma de maltrato o la concurrencia de alguna de esas causales en la que incurren los herederos. Entonces no hay otro camino que proseguir nomás con la acción judicial de desheredación. Ahora, ¿se puede revocar esta desheredación? Sí, se puede. Se tendrá por revocada la desheredación si posteriormente al testamento así lo declaró expresamente el testador en un instrumento público o en un nuevo testamento. O en su caso instituyó heredero al desheredado o hubo efectiva reconciliación. ¿Esto qué quiere decir? A ver, por el maltrato o por alguna de las causales de desheredación, el de cuyos o alguno de los herederos le ha iniciado proceso de desheredación. ¿Sí? Con todas las pruebas. Pero resulta que el testador había hecho otro testamento en el que lo nombra heredero al que primero lo declaró desheredado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ponerle en un testamento, habilitándole después de haber sido desheredado, no es otra cosa, no es otro ejemplo que el testador ha modificado o ha revocado su decisión. ¿Sí o no?
Si primero me declaran desheredado, me desheredan o me declaran indigno y posteriormente pasan los años y me entero que mi causante, mi padre, al escribir su testamento ha puesto mi nombre. ¿Cierto? ¿Se está revocando o no se está revocando la desheredación? Se está revocando. ¿Por qué? Porque habiéndolo declarado desheredado, al establecer posteriormente un testamento como heredero, tácitamente está revocando su decisión. Esto, no olviden por favor, tanto la indignidad como la desheredación no opera de manera automática, chicos. Tiene que ser accionada por alguien. A eso se está refiriendo. ¿Alguna pregunta con los temas de desheredación? Como ustedes han podido ver. ¿O está claro? Doctor, esa era mi duda, doctor, perdón. La desheredación lo está haciendo aquí la justicia, las leyes, las normas, ¿no? Así es. De acuerdo a los delitos que ha cometido. Así es. Pero esa desheredación no tiene que estar siempre de acuerdo con el testador. No, porque pueden demandar los herederos, inclusive el de albacea. Pero si el testador dice, no pasa nada, como es su hijo, usted sabe cómo son los padres, lo pongo nomás en el testamento y... El momento que lo ponga en el No pasa. testamento, está validando su calidad de heredero y está revocando o modificando la calidad de desheredación. Seguro Ya que sí. está claro, doctor. Está claro, ¿Ya? doctor. Seguro que sí. ¿Alguien más, chicos, que tengan alguna duda? ¿O está claro? No es difícil el tema de la indignidad ni desheredación. Son casos y causales que dan Doctor, prioridad. Adelante. en el caso de un ejemplo, una hija ya mayor de edad, o sea, por caso de la vida se vuelve prostituta ¿Ya? y el testador lo deshereda por ese motivo. Aquí ya no, o sea, ya respetan la decisión del testador. Sí, si no ha sido revocada, si no ha sido modificada a momento de darle o de declararla indigna o desheredada, ¿no? Entonces se respeta. Ahora, lógicamente, ella puede impugnar, porque no se olviden que al ser un proceso judicial, le nace también el derecho de apelar o recurrir en casación, ¿no ve? Entonces, si apelando una autoridad judicial de grado superior revoca la decisión, entonces los que estén demandando también podrán interponer sus recursos, ¿cierto? Entonces, todo va a pasar cuando la sentencia de desheredación se ejecutorie, ¿cierto? Adquiera la calidad de cosa juzgada y por tanto sea un proceso terminado. Entonces eso le va a dar la validez para que en cualquier momento los herederos que hayan empezado el proceso, o en su caso el albacea, ¿no? O en vida, también el causante. Imagínense que uno o más hijos les pongan la mano a los papás, manos violentas, es decir, los agredan. Eso no pasa fácil. Si de pronto los papás no, porque como bien dice Juan Carlos, es tan grande el amor que los papás les tienen a los hijos a veces que por mucho que se porten mal, pero los hermanos que también son herederos son los que inician el proceso. Ojo, hay 2 años. Puede fallecer el papá y mientras se hacen los trámites de lectura del testamento, o en su caso, si no hay testamento, hay sucesión legal, también los pueden desheredar. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada circunstancia, cada coyuntura va a ser distinta una de la otra, pero tenemos que conocer cuáles son esas causales por las cuales se puede excluir a un heredero de la división, partición u otorgación del acervo hereditario, ¿cierto? Entonces, o a veces los mismos testadores
los papás agredidos, llamemos así, se van con ese dolor, pero dejan en su testamento el encargo al testador de que una vez que se lea su testamento, empiece él el proceso de tal. Le está delegando empezar un proceso de desheredación, le está delegando iniciar un proceso de declaración de indignidad o cosa por el estilo. Encargo que debe ser cumplido, ¿cierto? Entonces, es muy delicado cuando uno seguramente pasa por estas situaciones, pero lo que la norma dice es aquello que acabo de compartir con ustedes. ¿Listo? Doctor, Adelante, Mariel, buenas noches. buenas noches, doctor. En el caso de que los padres sufrieran abandono, yo he escuchado una noticia en la tele en el que decía que había una señora que era extremadamente pobre porque sus hijos le habían abandonado y en realidad ella tenía antes su profesión. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Ya. Ustedes saben que la ley prevé que los padres tenemos el deber fundamental de asistir a los hijos en estado de necesidad y mediante la asistencia familiar, ¿cierto? Es un deber, pero también señala el deber primordial de los hijos de socorrer a los padres cuando estos se encuentren en estado de miseria o en temas de salud, ¿cierto? Ahora, si analizamos las normas de indignidad y de desheredación, esto se adecuaría a una causal de indignidad que podría ser declarada por un juez, ¿no? Y determinada lógicamente por los estados judiciales, entonces prácticamente quedaría excluido de la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque no están socorriendo a los padres en un estado de miseria y necesidad. ¿Listo? Sí, gracias, doctor. Ya. ¿Alguien más, chicos? Ahí tenemos, a ver, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos han sobrevivido? Por eso les pido que por favor se registren en el chat los que han sobrevivido. Tengo 30. No se han Doctor, registrado. yo tengo una pregunta. Adelante, Luciana, te escucho. En el caso de que sea un padre por X motivo, o sea, hay padres igual medio, ¿cómo se dice? Un poco berrinchudos tal vez de decir, no me ha gustado con la mujer que se ha casado, con el hombre que se ha casado, quiero desheredar a mi hijo porque no ha seguido mis reglas cuando yo estaba vivo. ¿Puede hacer eso? No. Si volvemos a la diapositiva y establecemos que para desheredar, las causales de desheredación deben estar expresamente enunciadas en la norma. Y conforme hemos revisado las causales, en ninguna parte dice no por haberse casado con una persona no grata al papá o a la mamá, diga. Entonces, con seguridad, aventurándome a asegurar, esa demanda, ese proceso judicial de desheredar, no prosperaría. Y si la cónyuge le ha sido infiel, Ya. Y peor con el papá, entonces ya es una causal perfectamente adecuada de desheredación. gracias, doctor. ¿Listo? Para desheredar, chicos, ¿sí? Para desheredar, lo que se invoque como sustento del proceso de indignidad o desheredación debe estar expresamente determinada en la norma. ¿Listo? Bien. Estamos llegando al final de la última sesión, chicos. Muchísimas gracias. Voy a programar la clase de retroalimentación entonces para la próxima y les voy a pasar